En el siglo XIX, cuando el mundo aún despertaba al ritmo de manos cansadas y caballos exhaustos, las ciudades crecían como heridas abiertas bajo un cielo gris. Las chimeneas de las fábricas anunciaban una promesa nueva y terrible. Había trabajo, sí, pero también hambre, jornadas interminables y una desigualdad tan visible que parecía una ley de la naturaleza. En ese paisaje nacieron hombres que no querían solo participar en la historia. Querían doblarla. John D. Rockefeller aprendió pronto que cada centavo era una semilla. Mientras otros muchachos dejaban que el dinero se les escapara como agua entre los dedos, él lo guardaba, lo anotaba, lo obedecía. No tenía el ardor de un soñador, sino la paciencia de un cazador. Cuando vio el petróleo, no vio barro negro ni caos industrial. Vio un mapa. Entró con la calma de quien ya ha calculado la caída de sus rivales. Standard Oil no fue solo una empresa, fue una máquina de devorar el mercado. Compró, absorbió, apretó. Bajó precios hasta que los competidores se quebraron y luego los reunió bajo su sombra. El petróleo barato iluminó casas, calles y ambiciones. El país entero pareció avanzar más rápido. Pero en cada lámpara encendida había una pregunta incómoda: ¿cuánto poder puede soportar una nación antes de llamar a ese progreso por su verdadero nombre? Andrew Carnegie llegó desde Escocia sin más herencia que el cansancio de los pobres. Conoció el olor del esfuerzo antes que el de la fortuna. En Estados Unidos aprendió a escuchar el futuro dentro del ruido de las máquinas, y entendió que el acero sería la columna del mundo que venía. Invirtió con una ferocidad fría y construyó fábricas donde el fuego no dormía nunca. Su ascenso fue vertiginoso, casi moralmente insolente. Parecía demostrar que el sueño americano existía. También demostraba su precio. El acero de Carnegie levantó puentes sobre ríos imposibles, sostuvo rascacielos y unió distancias que antes parecían destino. El país empezó a parecerse a una idea gigantesca hecha de hierro y voluntad. Pero los cuerpos que forjaban ese milagro volvían a casa con las manos rotas y el alma gastada. Las huelgas ardían como chispas en mitad de la noche. El progreso tenía una música gloriosa, pero también un gemido humano que nadie quería escuchar demasiado tiempo. Cornelius Vanderbilt entendió antes que muchos que el poder no siempre se ejerce desde una oficina. Primero fue el mar, con sus barcos y sus rutas, luego el ferrocarril, esa red de rieles que cosía el país como una cicatriz inmensa. Dominó precios, enlazó ciudades, volvió el movimiento una forma de riqueza. Allí donde antes había distancia, puso velocidad. Allí donde había frontera, puso comercio. Rockefeller controló el combustible de la era moderna. Carnegie levantó su esqueleto de acero. Vanderbilt le dio nervios de hierro para moverse. 3 hombres, 3 imperios, y una misma sombra sobre la promesa industrial. Sus nombres brillaron como si fueran eternos, pero la historia, que adora la ironía, dejó claro que ningún titanio humano domina para siempre. Solo por un tiempo desmesurado, suficiente para cambiar el mundo y dejar detrás una pregunta que aún resuena: ¿construyeron el sueño americano o simplemente aprendieron a poseerlo? En el corazón de América, donde el hierro, el vapor y el petróleo comenzaron a dar forma al siglo, surgió una obsesión más poderosa que cualquier máquina: el control. John D. Rockefeller no perseguía fortuna por capricho, sino dominio. Su mirada era la de un hombre que entendía que en los negocios la compasión podía ser un lujo y la debilidad, una sentencia. Bajaba precios hasta el borde del abismo, esperaba el temblor de sus rivales y luego compraba sus restos por una fracción de su valor. El mercado, que muchos creían libre, empezaba a respirar al ritmo de una sola voluntad. No muy lejos de esa misma sombra, J. P. Morgan movía los hilos con elegante silencio. En oficinas donde la luz parecía temerle a los documentos, financiaba proyectos colosales, sellaba fusiones imposibles y reunía empresas como si reuniera piezas dispersas de un mundo nuevo. Cuando llegaban las crisis, su nombre aparecía como aparece una muralla frente a la tormenta.
salvó bancos, sostuvo el sistema y demostró que el dinero, bien manejado, podía parecer un gobierno paralelo. Mientras tanto, Andrew Carnegie levantaba acero donde antes solo había humo y cansancio. Su imperio crecía con la precisión de una máquina que no dormía. Del acero nacieron puentes, rascacielos y ciudades que parecían estirarse hacia el cielo como si la tierra ya no les bastara. Cornelius Vanderbilt, por su parte, dominaba el movimiento, trenes, barcos, rutas, peajes, todo pasaba por su mano firme. Donde él decidía, el país avanzaba, donde él cerraba una puerta, el comercio se detenía. Pero cada triunfo ocultaba una grieta. En las fábricas, los obreros trabajaban jornadas interminables, con el rostro cubierto de hollín y los huesos vencidos por el cansancio. Las lámparas que iluminaban las ciudades también proyectaban sombras sobre los barrios pobres. El progreso subía, sí, pero lo hacía sobre espaldas dobladas. Y entonces llegó la palabra que cambiaría el juicio de una época: varones ladrones. Las protestas comenzaron como un rumor y crecieron como incendio. Los trabajadores exigieron aire, salario, dignidad. El gobierno, presionado por la rabia de las calles y el miedo a un país partido en dos, empezó a mirar con otros ojos a los monopolios. Llegaron leyes, regulaciones y el intento de ponerle límites a la voracidad. Nacía un nuevo equilibrio, frágil pero necesario, entre la ambición y la justicia. Al final, aquellos hombres cambiaron el mundo para siempre. Crearon industrias, ciudades y hábitos nuevos. Impulsaron el progreso con una mano y la desigualdad con la otra. Algunos, como Carnegie, buscaron redención en la filantropía, otros quedaron encerrados en la controversia como en una habitación sin ventanas. Pero todos, sin excepción, dejaron una huella imposible de borrar. Porque el verdadero legado del siglo no fue solo el dinero acumulado, sino la pregunta que aún persiste en la oscuridad: ¿cuánto puede construir un hombre antes de empezar a gobernar a todos los demás? En las avenidas de hierro y humo, J. P. Morgan avanzaba como si el mundo fuera una sala silenciosa donde solo él conocía la llave. No fabricaba locomotoras ni extraía carbón, pero con un gesto suyo una empresa respiraba y con otro quedaba al borde del abismo. Los hombres de negocios lo buscaban como se busca un médico durante la fiebre, con miedo, con urgencia, con fe. En tiempos de crisis, cuando el país temblaba y nadie confiaba en nadie, su firma parecía sostener lo que las manos de miles no alcanzaban a salvar. Era banquero, sí, pero también era una sombra con pulso de acero, una voluntad capaz de inclinar el destino de ciudades enteras. Sin embargo, toda fuerza que crece demasiado empieza a proyectar su propio derrumbe. Mientras los palacios del dinero brillaban, en las fábricas la vida se gastaba entre ruido, ceniza y jornadas sin amanecer. Los obreros comenzaron a hablar en voz alta, luego a reunirse, luego a marchar. Sus pasos eran torpes al principio, como si el miedo todavía llevara el timón, pero pronto se volvieron un río imposible de detener. Las calles ardían de rabia contenida. Las mujeres alzaban retratos de maridos cansados. Los niños miraban desde los bordes de las multitudes como si aprendieran demasiado pronto el significado de la injusticia. El gobierno intentó ignorar el murmullo, después el rumor, luego el trueno. Ya era tarde. Las huelgas paralizaron máquinas, puertos, trenes. La riqueza, que parecía una montaña eterna, mostró de pronto su grieta secreta. Los magnates, acostumbrados a mover el tablero sin ser vistos, se encontraron por primera vez frente a una fuerza que no podían comprar con facilidad ni convencer con promesas. Entonces llegaron las audiencias, los discursos, las leyes escritas con tinta temblorosa.
El viejo juego cambiaba de reglas mientras las manos más poderosas descubrían algo humillante, también ellas podían ser cuestionadas. Rockefeller vio cómo Standard Oil era partida en fragmentos, como si una ordeñada mención de la justicia pudiera serrar el acero de un imperio. Y, para sobrevivir al juicio del tiempo, algunos eligieron donar bibliotecas, universidades, hospitales, como quien deja flores sobre la tumba de su propia reputación. ¿Redención o estrategia? La pregunta quedó flotando en el aire, porque la caridad también puede ser un espejo pulido con culpa. Pero de esos gestos nacieron aulas, laboratorios, pacientes recuperados y jóvenes que aprendieron a nombrar el mundo con otras palabras. Así emergió un capitalismo nuevo, más vigilado y más astuto, menos descarado pero no menos hambriento. Las corporaciones crecieron con trajes distintos y ambiciones antiguas. Su influencia cruzó fronteras, cambió gobiernos, dictó ritmos de trabajo y sueños de consumo. Y hoy, cuando las luces de las ciudades se encienden vistas desde el espacio como una constelación fabricada por la especie humana, seguimos habitando parte de ese legado. Ellos no solo hicieron dinero. Levantaron la arquitectura invisible del presente. Pero la historia, con su paciencia cruel, sigue repitiendo la misma pregunta en cada época: ¿el poder tiene límites, o siempre habrá alguien dispuesto a cruzarlos?